Bueno, en este video vamos a ver el funcionamiento del rectificador de onda completa con transformador de punto medio. Vamos a analizar de qué va cada componente y vamos, después de explicar la teoría, vamos a terminar en una simulación en el software Proteus. ¿Está bien? Entonces vamos arrancando. Este es el circuito del rectificador de onda completa con transformador de punto medio. ¿Está bien? Fíjense que ahora vamos a tener un transformador, este de acá, que va a tener dos bornes de entrada y tres bornes de salida. ¿Está bien? Al tener tres bornes de salida, se dice que el de punto medio es el borne extra, ¿no? Por eso, transformador de punto medio. Los transformadores clásicos tienen dos bornes de entrada y dos bornes de salida. Este tiene un borne más accesible. ¿Está bien? Eso se va a usar para hacer esta configuración. ¿Está bien? En donde de un borne tenemos un diodo que se conecta a la resistencia, del otro borne tenemos otro diodo conectado a la resistencia, y en el borne tenemos el borne punto medio, tenemos la masa. ¿Está bien? Entonces, acá bueno, explico un poquito. El transformador de punto medio lo que hace es reducir la tensión de red, digamos, la tensión BR que le puse por red, la tensión de red, y reducirla en dos tensiones, al menos en esta configuración. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que las tensiones esas van a ser reducidas en amplitud también. Bien, un ejemplo para empezar a conocer un poco el transformador de punto medio. Si nosotros tenemos un transformador de 220 volt a 24 volt, AC es alter current, o sea, corriente alterna. Esto, en un transformador de punto medio, se me va a dividir en dos tensiones de 12 y 12. ¿Está bien? Por lo tanto, a estos transformadores se los llamaría de 220 volt a 12 más 12. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos tiene que quedar de esto es que un transformador que va de 220 volt a una cierta tensión, con el transformador de punto medio lo que hace es dividir esa tensión en dos. Entonces, nos queda media tensión arriba y media tensión abajo. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar el funcionamiento del rectificador. Primero que nada, veamos un poco la parte del transformador para analizar acá las tensiones, que es clave esta parte. Yo voy a tener estas tensiones BS. Fíjense que las tensiones están desfasadas, las tensiones BS están desfasadas 180 grados entre sí. Entonces, por ejemplo, la tensión BS verde, ¿no? Comienza acá en 0 y se va para arriba, semiciclo positivo, semiciclo negativo, positivo, y así se repite. La tensión BS roja empieza desde abajo y se va para arriba, para abajo, semiciclo positivo, negativo. ¿Está bien? Esto es característica del transformador. Y estas tensiones BS son las tensiones reducidas, es decir, si el transformador era originalmente, supónganse, de 220 volt a 24 volt, estas tensiones van a tener un pico de 12, 12 más 12, a eso se refiere, lo que expliqué en la diapositiva anterior. Siempre es la mitad de lo que dice lo que diría el transformador ideal. Igualmente, si se compra un transformador de punto medio, lo van a haber indicado 24 más 24, entonces ni siquiera hace falta, pero para tener en cuenta. Entonces, fíjense que durante el tiempo desde 0, que es este punto, hasta esta línea punteada, lo que tenemos son, acá arriba tenemos el semiciclo positivo verde y acá abajo tenemos el semiciclo negativo rojo. Y acá lo que marqué son los 0 volt en la masa, o GND, que siempre, acuérdense, siempre 0 volt. Entonces, si empezamos a poner potenciales, si acá tenemos un semiciclo positivo, este potencial va a ser positivo, y el potencial de 0 volt va a ser más negativo que esto. Entonces acá tenemos una tensión en este sentido. Si acá tenemos un semiciclo negativo y acá tenemos 0 volt, bueno, 0 volt va a ser más positivo que un semiciclo negativo, es decir, que un número negativo. Entonces la tensión va a ir en esta dirección. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos armado hasta ahora, hasta este punto de tiempo, digamos, hasta esta línea punteada. Después de esta línea punteada, ¿qué sigue?
Bueno, arriba vamos a tener el semiciclo negativo, digamos, porque lo que estoy haciendo es, estoy describiendo esta señal, ¿no? Esta verde. Entonces primero empecé con el semiciclo positivo de esta verde. Y ahora estoy con el semiciclo negativo. ¿Está? Entonces, fíjense que ahora nos pasa absolutamente lo contrario. Acá tenemos un semiciclo negativo, entonces este borne de tensión es más negativo que los 0 volts. Y acá tenemos también lo contrario de antes. Tenemos el semiciclo positivo acá de la tensión roja. El semiciclo positivo es más positivo que los 0 volts. Entonces la diferencia potencial es así. ¿A qué voy con esto? A que nosotros nos tenemos que quedar con las tensiones que nos polarizan a nuestros diodos en directa para que circule corriente. Fíjense, cuando está el semiciclo positivo verde, se genera esta tensión que estoy marcando acá con el mouse. Entonces, esta tensión impulsa una corriente en este sentido y la corriente circula por acá y cierra el circuito. ¿Está bien? Pero cuando está el semiciclo negativo verde, la tensión en este sentido sería que vaya desde el borne más positivo, o sea, desde masa, hasta el borne más negativo, o sea, este. O sea, me querría hacer que circule en este sentido la corriente. Obviamente esto no pasa, porque acá se chocaría contra el cátodo y no circula corriente, igual que por acá, tampoco. ¿Estamos? Entonces sabemos que solo con el semiciclo positivo de la verde hace circular esta tensión, ¿no? Hace circular corriente en este sentido. Y con el semiciclo negativo de la verde no circula corriente. Ahora, si analizamos la roja, pasa absolutamente lo mismo. ¿Está bien? Cuando se genera en este semiciclo negativo esta caída en este sentido, me está diciendo que la tensión debería impulsar una corriente desde los 0 volts hasta el potencial negativo. Entonces la corriente debería ir en este sentido, pero obviamente no, porque se choca contra el cátodo. ¿Estamos? En cambio, cuando está el semiciclo positivo, que genera una diferencia de potencial en este sentido, impulsa la corriente como marca la flechita roja. ¿Estamos? ¿Está bien? Vamos a seguir analizándolo esto. Fíjense, acá tenemos la tensión de red, ¿no? Con la amplitud de 311 volt pico, que nos dan unos 220 volt eficaces. Si seguimos graficando, la amplitud igual por ahora no la estoy poniendo en juego porque lo que quiero es que veamos el funcionamiento. Si seguimos, vamos a ver que la tensión BS es esta que acabamos de analizar. ¿Estamos? Fíjense que está reducida en tensión también, en amplitud, digamos. Las tensiones BS son estas. Y fíjense que la señal BO es la que tenemos acá abajo, el rectificador de onda completa que vimos anteriormente del puente de diodos, pero con 2 diodos solamente. ¿Por qué? Porque un diodo rectifica este semiciclo negativo y el otro rectifica este semiciclo negativo y el otro este y así. Entonces solamente me quedan los semiciclos positivos, que es lo que me queda ahí abajo, acá abajo en BO. Eso sí, BO, acuérdense que va a tener un poquito menos de tensión por la caída de los 0,7 volt del diodo que esté en directa, digamos. Bueno, acá iba a explicar un poquito lo que estuve charlando recién. El tema es hacer entrar en polarización directa o inversa a los diodos D1 y D2. Fíjense que cada diodo funciona en un periodo, ¿está bien? Digamos, hasta esta línea punteada funciona un diodo. Después el otro deja de funcionar y empieza a funcionar el otro. ¿Está bien? O sea, siempre uno está recortando esta mitad y el otro está dejando pasar esta mitad. El otro está recortando esta mitad y el otro está dejando pasar esta mitad. Por eso nos queda esta BO final. ¿Estamos? Finalmente, si agrego el capacitor de filtro, que le llamamos el capacitor C, en paralelo, nos queda este circuito. Entonces, después de que nos quede, fíjense una cosa, estas flechas, digamos, son en realidad variables, o sea, se pone la flecha en un sentido, pero esta es una señal senoidal que describe un seno de esta manera. Entonces, a veces
la corriente va para allá y a veces la corriente va para allá y a veces la corriente va para allá. Por convención se pone algún sentido, pero a veces la corriente va para un lado, a veces para el otro. Entonces, si ponemos este capacitor de filtro, la señal de salida VO, acá me olvidé de poner una B, la señal de salida VO va a ser esta. ¿Estamos? Esta señal VO es la que vimos antes ya en el rectificador de onda completa con puente de diodos. Fíjense que lo que hace el capacitor es hacer que la señal caiga con un tiempo menor, digamos. Entonces ya se llega a enganchar al siguiente semiciclo positivo. Esto hace que la tensión de ripple baje y obviamente una señal de salida continua vamos a querer que el ripple sea lo menor posible. ¿Estamos? Bueno, eso en cuanto a la teoría. Vamos a pasar a ver la simulación en el Proteus, que es esta. Yo acá me armé en el simulador Proteus el circuito. Fíjense que acá tengo un generador de señales. Un generador de señales que ahora vamos a ver un poquito bien, mejor cómo funciona. Acá tengo un transformador de punto medio, como el que acabamos de ver. El punto medio lo conecté a masa. De un borne sale un diodo que va conectado a la resistencia y del otro borne sale otro diodo que va conectado a la resistencia. Acá en paralelo le puse para probar un switch, digamos una llave que puedo abrir y cerrar con un capacitor para probar el funcionamiento del capacitor. Y fíjense, esto que vemos acá es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de medición que no sé si habrán visto o habrán usado, lo deberían usar este año en laboratorio cuando volvamos. Que bueno, tiene la capacidad de mostrarnos señales, de visualizar señales. Entonces fíjense, este osciloscopio en particular tiene 4 entradas, entrada A, B, C y D. Entonces yo puedo ver 4 señales en un mismo osciloscopio. Fíjense que yo la entrada A la conecté a la entrada del generador, o sea que acá vería la señal completa. La entrada B la conecté después del transformador en este borne. La entrada C la conecté después del transformador en el otro borne. Y la entrada D la conecté a la salida, o sea, en la resistencia para ver la VO. ¿Estamos? Entonces, voy a darle play a esta simulación y ahora vamos a ver lo que pasa. Bueno, apenas le doy play, ¿qué es lo que me sale? Bueno, me sale esta ventanita de acá, que es el generador. Vieron que dice BSM Signal Generator, en la que yo le puse 12 volt, fíjense que está en el level, está a 12, y la amplitud por 1 volt, o sea, 12 volts tiene de amplitud la señal del generador este. O sea que yo lo que vea acá, en esto que sería A, van a ser esos 12 volts de amplitud. Entonces vamos ahora al osciloscopio digital, que es esta ventana de acá, que es lo que veo. Fíjense, tiene un montón de botones, por ahí al principio es un lío, pero tranquilos porque encima no es necesario que ustedes lo usen. Yo les voy a ir mostrando cómo funciona. Fíjense, acá tengo en amarillo el canal A, en azul, celeste, el canal B, en rosa el canal C y en verde el canal D. ¿Estamos? Esto es lo que sería el canal horizontal, que es el de tiempo, el eje de tiempo. Entonces fíjense que acá están todas las señales en off. A, B, C y D están en off. Yo voy a prender A y voy a poner en DC. Y acá me apareció una señal. Entonces vamos a corroborar que esta sea la señal de 12 volt que le pusimos nosotros. ¿Cómo nos fijamos eso? Bueno, fíjense que acá tengo una perilla que yo puedo mover. Bueno, esta perilla me dice la escala en la que está el osciloscopio. ¿Estamos? Entonces si yo lo pongo acá, esto fíjense que está en 1. ¿Un volt? ¿Estamos? Porque toda esta parte es de volts y esta parte es de milivolts. Entonces tengo en 1 volt. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada cuadradito vale 1 volt. Entonces si yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 volt, 12 cuadraditos, 12 volt pico a pico tiene esta señal. O sea que está bien, en la señal que nosotros le pusimos. Amplitud pico a pico, le pusimos 12 volt pico a pico en la que estamos viendo acá. ¿Estamos? Entonces, si yo ahora prendo, fíjense, voy a bajar esto un cachito. Si yo ahora prendo el canal B
y el canal C, debería haber las señales BS que analizamos recién en la teoría. Entonces voy a prender el canal B y el canal C, y fíjense que son las señales que vimos recién en la teoría que estaban desfasadas 180 grados. ¿Estamos? Entonces, este es un semiciclo positivo. Yo en la teoría usé la virome roja y verde. Entonces fíjense que es lo mismo que vimos en la teoría. Y otra cosa que hay para fijarse es que el transformador, este transformador, fíjense que es reductor y redujo la señal. ¿Está bien? Redujo la señal y me quedaron estas ondas que también puedo analizar cuánto valen. Fíjense que también, si analizo el canal B, está en 1 volt por división y el canal C está en 1 volt por división. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 volt pico a pico el canal B y 6 volt pico a pico el canal C. ¿Estamos? Bien, entonces ahí ya vamos teniendo todas las señales. Ahora yo si quiero puedo, por ejemplo, la A la puedo apagar y puedo ver solo las otras. Vamos a dejar la A. Y vamos a aprender ahora la D. Fíjense que la D es la conectada a la salida. Está bien, está conectada a este punto de RL, de tensión, donde mido VO. Entonces vamos a activar la D. Y fíjense que tenemos la señal rectificada de onda completa, finalmente. Está bien, con esta diferencia de tensión, que de dónde sale esa diferencia de tensión, de la caída de los diodos. ¿Estamos? Fíjense que si la señal circula por acá, acá tengo una caída en este diodo de 0,7, entonces es esa diferencia que vemos ahí. ¿Estamos? Lo importante es que en cada semiciclo rectifica un diodo. Si la señal circula en este sentido, este diodo está circulando, este diodo rectifica la parte negativa. ¿Estamos? Ahora lo único que queda por probar, y ya estaríamos, es el switch con el capacitor. Antes de hacer el switch, ¿qué debería pasar? Bueno, la señal rectificada de onda completa, que es la verde, lo que debería hacer es descargarse y enganchar con esta señal, descargarse y enganchar con el próximo semiciclo. Entonces vamos a probar si eso efectivamente pasa. Vamos a activarlo y fíjense cómo cambió ahí. O sea, lo que hice es poner este capacitor en paralelo y ahí enseguida ya cambió la señal. Vamos a ver si lo saco. Ahí cambia y queda como antes. ¿Estamos? Se ve la diferencia del capacitor. El capacitor lo que hace es bajarme esta tensión de Ripple. Esta tensión de Ripple es un montonazo porque esta señal está bajando. Digamos, esta es una onda completa, pero no es ni cerca de una señal continua. Entonces si yo pongo este capacitor, esto se parece más a una señal continua. Si empiezo a variar con este capacitor, esta resistencia, el tiempo, yo esto podría hacerlo aún más plano, hasta que me quede una señal prácticamente continua. ¿Está bien? Bueno, por ahora eso es todo. Espero que les haya servido el video y obviamente vamos a seguir viendo estos circuitos y consultando dudas, ¿eh?